Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos vamos a enterar de qué es lo que hace un físico, qué es una pseudociencia, la teoría de la relatividad de Einstein, los multiversos en el cine, la teoría del caos y el efecto mariposa, la película Interestelar y su relación con el premio Nobel Kip Thorne, Miguel Alcubierre y su nave para viajar más rápido que la luz, Destino Final, la película y su relación con el demonio de Laplace, la teoría del todo, sus avances y peligros. Para responder a estas dudas y otras, hoy nos acompaña Pedro Alberto Vélez Romero, doctorado en Computational and Mathematical Engineering por la Universidad de Stanford, ingeniero de software en Google, estudió con dos físicos ganadores del premio Nobel, Sir Roger Penrose y Kip Thorne, asesor de la película Interestelar y la novela Contact de Carl Sagan. Experto en físico-matemáticas aplicadas a computación cuántica. Pues bien, vamos a empezar. Bienvenido, Pedro. Te agradecemos, pues por acompañarnos el día de hoy y pues que nos vengas a compartir un poquito de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia, todo lo que sabes. Un placer y también agradezco mucho la invitación a este espacio, Jasmine. Muchas gracias, Pedro. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos pues haciendo unas preguntas que normalmente con nuestros invitados para que hacemos al inicio para pues empezar a conocerlos un poquito más a nivel personal? Entonces, bueno, pues la primera pregunta sería, Pedro, cuando niño, ¿cómo te imaginabas de adulto? Pasé por varias etapas. Quería hacer un poquito de muchas cosas y recuerdo claramente que cuando era muy niño yo me veía de adulto como piloto aviador. Fue mi primer sueño, ¿sabes? Yo quería ser piloto aviador. Veía estos naves gigantes volando, aterrizando, despegando. Ca- Veía la velocidad, me imaginaba cuánta distancia recorría cada minuto, cada que respiraba, cosas por el estilo, y me emocionaba mucho. Entonces, yo quería ser piloto aviador. Después fui creciendo y me di cuenta que las matemáticas me llamaban mucho la atención desde muy, muy pequeño y tenía facilidad para ellas. En algún momento de mi vida también dije, voy a ser doctor, me hubiera gustado ser neurocirujano. Me gusta mucho entender cómo funciona algo, ¿no? Cómo pasan las ideas, cómo está ahí, cómo dependemos tanto de esas pequeñitas células llamadas neuronas. Me apasionaba y, y luego cambié por completo. Me di cuenta que tenía más pasión por los números, no tanto por el trato de la gente en mi juventud, sí, de ser honesto. Entonces decía como que la medicina no va para mí y empezó a llamarme mucho la atención la ingeniería. Primero me llamó la atención la ingeniería química, me encantó la química orgánica cuando empecé a aprenderla. Me gustó mucho, haces igual grandes estructuras, moléculas hipercomplejas, pero con elementos muy en común, ¿no? Y que pues son la base de la vida. Después ya me empecé a interesar más por la ingeniería en computación y al fin fue lo que empecé a estudiar. Empecé a estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Pero para esa etapa, de hecho, desde muy joven tenía muy claro que quería perseguir estudios de posgrado. Desde que me enteré que existían las maestrías, los doctorados. Y era muy niño, estaba en la primera. También como que dije, me gustaría llegar a estudiar algo así. Me gustaría saber qué es llegar a esos límites del conocimiento, ¿no? O qué se aprende, o cómo son las clases. Imaginaba muchas cosas muy alejadas a lo que realmente, ¿verdad? Pero empecé a imaginar muchas cosas. Entonces, en cuanto acabé la ingeniería, yo empecé a aplicar a programas de máster. Y es muy curioso, porque en aquella época de mi vida, yo quería hacer mi máster, mi posgrado en inteligencia artificial. Yo sé que ahorita está súper de moda, ya tenemos el poder de cómputo y algunos algoritmos y algunos modelos muy interesantes y que ya están masificados, democratizados de cierta forma. Pero en aquella época pues era como que un campo un poquito oscuro, ¿sabes? Como que no, el no concepto de inteligencia artificial, máquinas haciendo cosas de humanos y demás, sonaba lejano, ¿no? Estoy hablando del año 2004, 2005 más o menos. Ya tienen unos 20 años casi. Total, hice más aplicaciones, no logré entrar a ninguna de las universidades que realmente hubiera querido, lo pospuse y ahí en ese inter empecé a estudiar un máster en físico-matemáticas, en físico-matemáticas pues.
También después de un año me di cuenta que no era realmente lo que me apasionaba. No era el tipo de físico de matemáticas que realmente me veía haciendo en un futuro. Tuve la oportunidad de irme del país, la tomé y ya de aquel lado empecé a aplicar de nuevo a programas de maestría. Y si bien al principio yo quería seguir con esta línea de computación, de algoritmos, de inteligencia artificial, pues realmente con los proyectos que empecé a trabajar en la maestría, ya me acuerdo orillando esa parte de la computación cuántica. Ya muy relacionados a problemas matemáticos en teoría de números y demás. Y así fue como pues, mi asesor me fue guiando a esa parte. Conocí ya más la relación de la mecánica cuántica, con sí lo que era realmente una computadora cuántica, cómo funcionaba. Y empecé a trabajar en ello y pues ya toda mi vida de investigación se fue completamente hacia la computación cuántica. Entonces, pasé por todo eso. Súper interesante. Y bueno, pero por ejemplo, ¿y cómo fue que decidiste estudiar en Stanford, por ejemplo, no? O sea, ¿qué te enteraste? Era de mi lista de universidades a las que yo quería. Yo quería estar en una universidad de élite. O sea, quería estar en una de las mejores del mundo. Entonces, apliqué a varias. ¿No? Apliqué Claremont, apliqué a Princeton, apliqué a Oxford y de Berkeley apliqué varias veces. Y ahora pues me dijeron que no. Las primeras veces todos me dijeron que no. En Stanford la primera vez me dijeron que no. Y eso me sirvió primero para hacer el berrinche de mi vida. Que decía que no es posible que no acepten. Y luego también pues, para darme cuenta de los errores y lo que había hecho mal y lo que me faltaba. Tocó trabajar para empezar a cubrir con los checks que se requerían. Volver a aplicar ya mucho más fortalecido, con una mejor aplicación más robusta. Y fue que lo funcionó. Pero siempre tenía la idea de estar en estas universidades de élite. Y Stanford encabezaba mi top 3 en ese momento. Claro, claro. Sí, ok, entonces, bueno, siempre ahí, bueno, sé cómo se fue dando, ¿no? Todo obligado, pero bueno, siempre lo que me comentas, siempre orientado tanto a matemáticas, ingeniería, ciencia, ¿no? Siempre. Y siempre muy técnico, así es. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por compartirnos un poco de esto y pues, ¿qué te parece? Ahora sí vamos a iniciar con algunas preguntas para dar un poco de contexto, pues, del tema de hoy vamos a tratar. Claro. Sí. Entonces, bueno, pero la primera pregunta sería, ¿es lo mismo un físico matemático y un físico teórico? Y pues bueno, ¿qué hace un físico en el área en el que tú estás? No son exactamente lo mismo y agregar incluso el físico aplicado o el físico experimental. Y si bien todos comparten la palabra física en su nombre, el campo de estudio y el nivel de la especialización es muy diferente. Cuando hablamos de físico-matemáticas, estamos hablando mayormente de modelos abstractos o de modelos ideales. Y hay por ahí algunas relaciones que hacen algunos autores que defienden la existencia abstracta de estos modelos matemáticos, ¿sabes? Como si fueran estas entidades perfectas que están ahí y luego nuestro universo es una instancia de estas entidades abstractas, perfectas, pero con una realidad independiente propia. Eso es más lo que hacer de un físico matemático, ¿no? Entender estas relaciones y luego de ahí cómo se derivan algunos modelos. Un físico teórico precisamente teoriza, su trabajo es pensar y su trabajo es pensar cómo podemos diseñar más y mejores modelos que nos ayuden a describir de mejor forma la realidad. Y él no se dedica a comprobar estas ideas o estas teorías, ¿no? Por eso tenemos a los físicos experimentales. Los físicos experimentales construyen las máquinas, aplican las leyes de la física, aplican estas leyes físico-matemáticas y estos modelos matemáticos que son teorías, diseñan experimentos que permiten en parte comprobar teorías, pero en parte también avanzar la tecnología, ¿no? Toda la tecnología que usamos a través de la ingeniería, a través de la de la física experimental, pues son realizaciones con un objetivo muy específico de estos modelos matemáticos y abstractos que existen, ¿no? Pero ya orientados a un propósito particular. Entonces, sí, la mayoría de ellos usa las mismas leyes de la física, se desenvuelve en el mismo ambiente, utiliza las mismas reglas matemáticas, pero el objetivo final es muy diferente. Ok, bye. Ok, entonces, y el físico, entonces, en tu área, tú exactamente qué sería Más enfocado hacia el área experimental. tú estás en el área experimental. Sí, en la intersección justo de la física, las matemáticas y la ingeniería. Perfecto.
Ok. Entonces, bueno, con esto que me estás comentando, ahora sí, ¿qué sería la computación cuántica? Y pues, ¿cuál ha sido tu trabajo en este campo, no? Pues, ¿cómo está incluso cómo está relacionado con la física cuántica ahora que pues ya lo escuchamos tanto? Correcto. Y vamos a empezar, eso es lo que precisamente la computación cuántica es una de estas tecnologías aplicadas que aprovecha ciertas propiedades que se exhiben en la mecánica cuántica. Tenemos dos grandes teorías para describir nuestro universo al día de hoy que hablemos más a fondo de cada una de ellas. Por un lado tenemos la relatividad, que describe los fenómenos a gran escala, lo que pasa en nuestra vida cotidiana, desde objetos como esta taza, como audífonos, etcétera, hasta las grandes estructuras del universo, ¿no? Galaxias, clústeres de galaxias, agujeros negros, etcétera. Y ese es un campo de estudio muy bien descrito por la mecánica relativista. Pero cuando pasamos al mundo de lo pequeño, las reglas cambian y cambian drásticamente. Entonces ahí la mejor descripción que tenemos para lo pequeño, de niveles atómicos y hacia abajo, hacia partículas elementales, hacia subpartículas o hacia cuasipartículas, nuestro mejor modelo para describir la realidad de ellas es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene una serie de propiedades que son contraintuitivas, porque no las experimentamos nunca nosotros como seres humanos. El decir que una partícula, un electrón, un fotón, puede estar en más de un estado al mismo tiempo, es como decir que Yasmin puede estar en dos lugares a la vez, o Yasmin puede estar girando a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Yasmin puede existir en una superposición de estados y adicional que se comportan de una forma aleatoria y que hay una especie de discretización de lo que puede hacer una partícula. Y por discretización me refiero a que empieza a tomar ciertos valores de un conjunto y no puede tomar valores diferentes de su conjunto. Esta tasa entendemos que yo la puedo mover libremente por el espacio y que puedo partirla en momentos infinitos de tiempo en teoría y ver poco a poco su transición de cómo se ha movido. En las partículas elementales, existe una subdivisión mínima de espacio y de tiempo, y nada puede ocurrir menor a ese espacio y menor a ese tiempo. La computación cuántica empieza a aplicar estas propiedades muy esotéricas y muy raras de entender, e insisto, contraintuitivas, a potenciar lo que una computadora puede hacer. Una computadora digital al día de hoy está compuesta de bits, y los bits pueden valer 0 o 1 en cualquier momento del tiempo. Pero o vale 0 o vale 1. Y una computadora es una máquina que es capaz de iterar, es decir, ir cambiando los valores de estos ceros y unos en conjuntos de datos muy grandes de forma muy rápida para encontrar un resultado satisfactorio en un problema. Y eso es básicamente un algoritmo, ¿no? Un número que evalúa números. La computación cuántica ocupa un fenómeno que se llama superposición cuántica, y de los bits pasamos a los qubits, los quantum bits, los bits cuánticos. Y estos bits pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces, la potencia y lo interesante de las computadoras cuánticas es que pueden tener todos los valores al mismo tiempo. No tienen que iterar, no tienen que ir incrementando de uno en uno, o no tienen que ir cambiando el valor de un bit a la vez para evaluar todo el set de entrada del problema y encontrar la solución. Puede hacerlo todo con una sola pasada. Pero en un mismo instante de tiempo, una máquina de 64 qubits tiene 2 o 64 posibilidades viviendo internamente en el sistema, lo cual potencializa mucho la resolución de algunos problemas para los cuales conocemos solución, pero que el tiempo de cómputo sería prohibitivo, ¿no? O sea, refiero a tiempos de cómputo más grandes que la de nuestro universo. Entonces, es lo que hace la computación cuántica de grandes rasgos. Wow, pues está súper interesante. Y entonces por eso es que está relacionado pues por estas variables que tú me estás comentando, ¿no? Es correcto. Así. Y aprovecho esos fenómenos que suceden ahí en el mundo de lo pequeño para hacer las cosas mucho más rápido. Así es, ok, pero pues muchas gracias. Bueno, y siguiendo en esto, entonces ahorita que me estás diciendo, esto cómo está funcionando. Entonces, en física y en ciencias, pues yo escuché que tanto evidencia como mérito, pues no sé si es lo mismo o si son cosas distintas para poder evaluar las teorías, esto que me estás comentando. No, son cosas diferentes, en esencia son muy diferentes,
Pero ambas nos sirven para empezar a juzgar las teorías y las ideas nuevas. Eh, Como te decía, ¿no? Tenemos modelos que describen partes de la realidad de nuestro mundo y una forma para confiar o aumentar el grado de confiabilidad en estos modelos es, primero, la evidencia que se presenta a favor. Sabemos que la gravedad existe, ¿no? Y sabemos que la primera descripción de la gravedad formal, de manera de ecuaciones y que podríamos manipular y entender en un grado mucho más avanzado de lo que se ve en el momento, nos dice que si yo suelto esta pluma va a caer al suelo. Y cada vez que yo repita el experimento voy a ir acumulando evidencia a favor de la teoría. Y esta teoría nos dice no solo que la pluma va a caer al suelo, sino me va a decir a qué velocidad va a impactar en el suelo, cuánto tiempo va a tardar en base a la altura que yo la suelte del suelo. Nos permite no solo acumular evidencia pasada, sino nos permite predecir eventos a futuro y que yo puedo replicar. Entonces, estamos hablando de que es repetible y aparte que es replicable. Y de esa forma, cada que yo ejecuto un experimento, y Stephen Hawking lo propone de manera maravillosa, en un libro de divulgación, dice, cada que yo hago un experimento y el experimento confirma lo que dice la teoría, acumulamos evidencia en su favor y el grado de confiabilidad, la certeza que tenemos de esa teoría va creciendo, tal vez muy rápido al inicio y después se va aplanando y empieza a crecer marginalmente, pero seguimos acumulando un grado de certeza mayor de la teoría. Y de repente es un experimento que no esté de acuerdo con la evidencia anterior, puede hacer temblar por completo la teoría y puede replantear, decir, la podemos poner en duda la capacidad del experimentador, los métodos, las variables de metodología que siguió, las herramientas, el cronómetro, etcétera. Pero si se empieza a repetir estos eventos que contradicen lo que dice la teoría, entonces vamos a acumular ahora evidencia negativa y es un indicador de que nuestro modelo está fallando ahí o en ese límite extra. Por otro lado, hay teorías que tienen mérito sin tener evidencia. Una teoría que acumula mucha evidencia, su nivel de mérito incrementa, es como que directamente proporcional. Pero por otro lado, hay teorías o hay modelos que sí tienen mérito, pero al día de hoy no tenemos evidencia. Dos de ellos que son, en inglés el término cuando hay mucha evidencia es confirmado, o sea, real science o ciencia confirmada. Cuando hay un modelo que está muy bien basado, muy bien fundamentado y que tiene mucho mérito, estamos hablando de una educated guess, una aseveración educada en base a lo que sabemos. Y luego tenemos modelos que son especulativos o altamente especulativos, que usan menos mérito por esta cualidad especulativa. Y en particular, por ejemplo, en física moderna, la teoría, por ejemplo, de cuerdas, que seguramente has escuchado hablar o mencionar y que pocas personas realmente entienden a fondo, la teoría de cuerdas tiene mérito. Es una teoría que es consistente, que ya está bien trabajada, que permite explicar fenómenos de nuestro universo que al día de hoy no podemos explicar, que permitiría entender esta relación entre la gravedad y la física cuántica que al día de hoy se puede tener algo mucho más a fondo, pero no existe nada de evidencia. No hay ningún tipo de evidencia y estamos lejos de poder poner la prueba. Estamos lejos porque requerimos aceleradores de partículas de mucha más potencia, necesitamos nuevos experimentos, necesitamos llegar a esos niveles de energía que podrían lograr. Entonces, hay cero evidencia, pero hay mucho mérito. ¿Por qué? Porque hace predicciones. ¿Por qué? Porque tiene las otras teorías embebidas dentro de ella. Las otras teorías se convierten en un término que se llama, ahora lo recuerdo, se me acaba de ir, pero tienen bebida las teorías de la física que sabemos ciertas hasta cierto grado al día de hoy, y aparte permite dar el siguiente paso que no tenemos resultado de hoy. Por ejemplo, también al día de hoy, con mérito, porque también hay cierta evidencia, sabemos que dentro de un agujero negro hay más de una singularidad. Sabemos que al menos debe haber 3. Y no tenemos, de nuevo, ningún ápice de evidencia de que eso exista. Nadie ha ido y medido, nadie ha tomado una foto del agujero negro o rescatado información de él. Sin embargo, todas las ecuaciones y modelos nos dicen que al menos debe haber estas 3 singularidades dentro de un agujero negro, y eso lo sabemos al día de hoy con mucho mérito. Si lo podremos poner a prueba o tenemos evidencia directa, aún no lo sabemos, pero este tipo de teorías son teorías con mucho mérito
sin evidencia. Perfecto. Ok, pero entonces básicamente algunas teorías lo que está faltando es en algún momento lograr la evidencia en algún momento. Tal vez. La evidencia experimental, es correcto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora sí estamos, bueno, hablando de cosas pues muy modernas, pero pues antes de ir avanzando, te preguntaría, ¿cuál es la raíz etimológica de la palabra física y pues, o de dónde viene la palabra? La palabra física se la debemos a Aristóteles. Aristóteles es este filósofo griego ya posterior a Sócrates y tiene un poquito la línea de tiempo. Está en gran Sócrates, Platón su discípulo y luego Aristóteles que fue discípulo de Platón. Y Aristóteles tiene una especie de rompimiento intelectual con lo que Platón estaba en su momento um, desarrollando como teorías. Y Aristóteles empieza a ser un poco más empirista, no 100% empírico y no 100% basado en hechos, pero él sí ya empieza a escribir tratados usando lógica y es una especie de protociencia muy avanzada para su época. Y uno de los tratados que él escribe es física precisamente. Y escribe física y metafísica, que son dos grandes tratados de él y que se complementan. Física, su raíz etimológica es physis, en griego naturaleza, y como por termina con ico o ica, eso significa que es lo relativo a. Entonces, etimológicamente puedo definir a física como lo relativo a la naturaleza. Y él le da nombre a la rama de estudio, ¿verdad? Que tendría que pasar mucho tiempo y un par de milenios para que se retomara el estudio de física y se separara por completo de la filosofía. Mucho tiempo se llamó filosofía natural a lo que hacía un científico, pero pues eventualmente llegó a ese término y se retomó la palabra que introdujo Aristóteles en el 300 y algo antes de la era común. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahorita eso que me estás diciendo, bueno, estaba Aristóteles, pero entonces, ¿hasta dónde se remontarían sus antecedentes históricos? Bueno, primero como campo de estudio y la siguiente sería, ¿y cuándo se considera que nació pues la física como ciencia? El antecedente es muy grande y aquí vamos a tener un poquito de sesgo occidentalista y helénicos, ¿verdad? Porque pues es donde deriva nuestra cultura prácticamente de este lado del mundo. Eh, Antiguamente, y yo creo que desde que tenemos capacidad de pensar y observar, ha sido la pregunta recurrente de por qué estamos aquí, de dónde viene todo lo que vemos, por qué es que algo llega a existir, por qué el sol sale de todos los días por este lado, se pone por este, por qué tiene un ciclo de 365 y quechito días, por qué. Y somos curiosos, ¿no? Y hay que mantener esa mente curiosa y no contentarnos con respuestas falsas, por más tranquilizados que sean, ¿no? Para darle un poquito a Carl Sagan. Y justo las primeras explicaciones que tuvimos venían de la naturaleza venían de la misma naturaleza y esas explicaciones se convirtieron en mitos y leyendas y se convirtieron en dioses. Y en la antigüedad teníamos muchos dioses para explicar las cosas, ¿no? ¿Por qué el sol sale todos los días? Porque Febo lo sube a su carruaje y él se encarga de que pase por nuestro firmamento y rompe la noche y luego pues ya va María se obliga, entonces regresa con su carro, lo guarda en el garage, deja el sol ahí oculto toda la noche para que podamos dormir y descansar. De los nuevos registros que tenemos de intentos serios por romper con el tipo de explicaciones mitológicas, lo podemos trazar a Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado un filósofo presocrático y él hizo avances muy grandes para romper con la mitología. O sea, para dejar de hacer explicaciones basadas en dioses y demás. Y él introduce un nuevo concepto que es el logos, que de ahí lleva la palabra lógica, ¿no? Y el logos ya es un estudio formal. Entonces, él empieza a dar las primeras explicaciones basadas ya en la ciencia primitiva y a partir de ahí, pues nacen unas escuelas de pensamiento que pasan, por ejemplo, por Empero, que les hizo teoría de los cuatro elementos, por Demócrito, que introduce el concepto de átomos y vacío, y que luego son atacadas y abandonadas por los platonistas, medio retomadas por Aristóteles, pero ganará el idealismo platónico en aquella época, ganará el sistema del mundo de Aristóteles, de esferas y que somos el centro del universo,
y tendrá mucho apoyo de la religión dominante por los siguientes siglos, bastantes siglos. Ya para el final de la Edad Media, cuando se y cuando la gente se empieza a volver a cuestionar y volver a salir de los dogmas de fe y de creer ciegamente en algunas enseñanzas, pues tenemos ya, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, que empieza a publicar uno de los primeros tratados de física que podemos considerar como física moderna, y sus obras de Revolutionibus, en donde él ya plantea pues, que la Tierra no es el centro del universo. Y luego vendría un Galileo Galilei, un Kepler y un Newton, y más o menos en ese inter no podemos decir un hito o un momento histórico preciso en la física como tal, pero, y como diría Newton, ¿no? Si he visto muy lejos es porque estoy parado a hombros de gigantes. A ver, Newton ya llegó y dio una serie de leyes, las mismas 3 leyes de Newton, ¿no? La cuarta ley de la gravedad, que tiene la categoría de leyes, y en ese sentido, son inmutables, eternas y presentes. Y su tratado, su principio matemática, la filosofía natural, principio matemática, todavía lleva el nombre de filosofía natural. Los principios matemáticos de la filosofía natural podemos considerarlo como la primera obra seria de física que tenemos. No digo que el trabajo de Kepler, Galileo y Copérnico y otros, y de otros muchos, perdón, no han sido trabajos serios, pero no alcanzan el nivel de formalismo, ni la notación matemática, ni las herramientas matemáticas que tuvo que desarrollar Newton para presentar sus ideas. Entonces yo consideraría ese tratado como el primero verdaderamente físico y científico que tenemos. Ok, Pedro. Entonces, bueno, de manera pues muy resumida, ¿nos podrías explicar, bueno, desde sus inicios hasta la fecha, cuáles han sido entonces los cambios más disruptivos que ha sufrido, pues que se han sufrido en la física, en el campo de la física? Con gusto. Y el problema es precisamente esto, los primeros intentos serios y honestos de alejarnos de explicaciones mágicas, mitológicas o de Dios. Ese es el primero. El paso del mitos a logos es un gran paso humano, y en siendo muy occidentalista, pues sucede por tales de Mileto hace unos 2500 años aproximadamente, ¿no? Y viene otra serie de filósofos que intentan ya dar explicaciones naturalistas más que mágicas o teológicas. Se estanca, desgraciadamente se estanca mucho el avance. Nos quedamos con los modelos de Aristóteles que sobrevivirían por mucho tiempo, que igual como diría Bertrand Russell, el modelo egocéntrico y con un cierto espacio finito y limitado dejaba mucho espacio también para el cielo y el infierno y el reino de lo más allá. Y esto, y la siguiente gran revolución viene cuando Copérnico proclama lo que era evidente, ¿no? Y lo que también se sabía desde la antigüedad. No somos el centro del universo. La siguiente gran revolución vendría con Isaac Newton precisamente, que él ya da elementos matemáticos precisos para modelarnos el universo. Y justo una descripción muy satisfactoria de por qué se mueven las cosas como se mueven, y de por qué existe la gravedad, y de por qué las órbitas deben ser elípticas, ni siquiera circulares. Entonces, vamos a romper paradigmas. El siguiente gran cambio de paradigma, en el Inter hay esfuerzos grandes por entender la electricidad. De hecho, se publican las ecuaciones de Maxwell que describen perfectamente los fenómenos electromagnéticos. Y para décadas después, la siguiente gran revolución es la de Einstein, en donde él se da cuenta que algo está mal en las ecuaciones de Newton. O sea, varias personas ya lo sabían, se da cuenta que algo no checa, introduce la relatividad especial y unos 10 años después la complementa con la relatividad general y nos da una descripción mucho más avanzada de la gravedad. Una descripción, la gravedad de Newton funciona en nuestro sistema solar y nos permite poner cohetes y satélites en órbita, ir a la Luna, regresar, ir a Marte, etc. Es muy buena. Pero cuando hablamos ya de objetos extremadamente masivos o muy energéticos, o como que se llama velocidades relativistas, en donde la velocidad de los objetos en movimiento es muy grande, una serie de fenómenos empieza a hacer que la física y las ecuaciones parezcan feas. Y entonces lo que hace Einstein es corregir este problema y nos da una descripción de la gravedad mucho más compleja y mucho más avanzada que predijo, entre otras cosas, los agujeros negros, por ejemplo. Así de avanzada. Los agujeros negros fue una teoría científica que tuvo mucho mérito
sobre evidencia hasta que se adquirió la evidencia, ¿va? Pero, y fue un logro físico-matemático puro y abstracto. Y más o menos también en 1905 se empiezan a explicar y a entender pues que los átomos sí eran divisibles, ya que sí hay partículas pequeñas que los átomos, cuáles eran, y tenemos una nueva descripción de la realidad de ese mundo pequeño, que es la mecánica cuántica. Entonces, en resumen, serían 4 grandes cambios, del litos a logos, el saber que no somos el centro del universo, que la Tierra se mueve, uno dirá lo de él, la formulación que hay de ecuaciones precisas que hace Isaac Newton, luego, por último, en el siglo pasado, la relatividad general y la mecánica cuántica. Han sido las grandes revoluciones que hemos tenido. Y es en donde estamos ahorita, ¿no? Estamos Prácticamente, estamos ahí viviendo con esas dos teorías que funcionan o lo grande o lo muy pequeño. muy pequeño. Ok, bueno, entonces ahorita vamos a retomar un poquito más esto que nos estás comentando. Pero bueno, antes de esto, pero ya cosa me estás diciendo, pues justo, ¿no? Incluso la transición del mitos al logo, etcétera, sabemos que pues aún actualmente siempre ha habido, pero pues ahora más con redes sociales, con todo lo que estamos viviendo, pues estamos muy expuestos a charlatanes. Entonces, desde tu experiencia, desde tu enfoque, si existiera un manual para identificar a un charlatán en física, bueno, pues ¿qué puntos crees que debería indicar o cómo crees que para poder detectar un charlatán? El primer punto es cuando intentan y se esfuerzan grandemente para distorsionar la evidencia y que respalde su pseudociencia. Es decir, en inglés es un término que se llama cherry picking, que es como cuando vas a cosechar cerezas, que elige las mejores y las más bonitas y las que se adecuan. Entonces, cuando la evidencia está así como seleccionada a mano y la que no confirma tu teoría, la dejas a un lado, la desacreditas, la minimizas, la ridiculizas, ahí estamos hablando de pseudociencia. Cuando se sigue un método científico reconocido de igualdad, que a ver, tiene sus fallas, por supuesto, como cualquier cosa que ha sido creada por los humanos, métodos científicos no son, se han publicado papers que se han tenido que retractar. De hecho, tenemos el Retraction Day que se celebra cada año de cuando un paper que causó mucho daño logró quitarse y retraerse. Puede pasar, pero cuando definitivamente minimizan, ridiculizan además el método científico o a la comunidad científica, o que son estos personas que están fuera por completo de la comunidad científica y que piensan que del otro lado pues somos una secta, un culto pagados por los gobiernos y demás para ocultar la verdad, ahí es una red flag. Carecer de plausibilidad. O sea, y aquí me refiero cuando algo es plausible o no. Esta famosa ley de la atracción que se vende como una consecuencia de la mecánica cuántica es implausible. Porque por más que tú desees algo y le pides al universo, si todas las personas lo hacen, va a haber deseos que estén en conflicto. Y entonces en la mecánica cuántica, el universo, ¿a quién le va a hacer caso? Cuando hay esas dos ideas. ¿Cuál es el método de desempate, no? Entonces, cuando lo empiezas a imaginar ya en escenarios extremos y deja de ser plausible, deja de tener cualquier sentido común y lógica, eso seguramente es pseudociencia, que no se pueda verificar y que no se pueda repetir. Todo lo que es pseudociencia va a decir, mira, a tal persona le funcionó y todo. De todo lo que funciona es que no creíste lo suficientemente fuerte, es que no seguiste. Y entonces hacen un shifting, hacen un cambio de la culpa y la falla de este experimento, de esta repetibilidad hacia la persona porque algo hizo mal. No lo deseaste realmente con todo tu corazón y por eso el universo no te concede eso. No debería ser así. Y como diría Carlos Sagan, ¿no? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y hay otro tema que es un poquito más técnico que hablamos en ciencia de falsabilidad. Cuando una idea o una teoría no es falsable, es decir, que dentro de la teoría no puedes encontrar argumentos, evidencia o experimentos o alguna forma de probar que te estás equivocando, seguramente es pseudociencia. Entonces,
lo que estoy diciendo, todos los modelos se diseñan experimentos pues para intentar refutar la teoría o confirmarla. Pero tenemos esta parte del negativo en donde podemos falsar la teoría y podemos diseñar experimentos que estén enfocados a falsarla y comprobar si realmente o no la pueden falsar. Si quitas la falsabilidad de cualquier teoría, ya no existe. Ya estamos hablando de dogmas, la fe de Dios, etcétera, que dices, oye, ¿es porque es? O lo que te decían, existe la ley de atracción o la sanación cuántica y demás. Pues no, es que así funciona porque así funciona y. Entonces, ese elemento es muy importante mantenerlo para que realmente sea ciencia y no pseudociencia. Ok, falsabilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos distinguir ciencia de pseudociencia, nos deberíamos fijar en esto me estoy comentando, falsabilidad, réplica. Evidencia, plausibilidad y falsabilidad creo que son los 3 elementos clave. Y después, el tema de venderse o mostrarse como aquellas personas castigadas por los gobiernos, por la ciencia, por las universidades, que quieren acallar las voces, ocultar la verdad por alguna serie de beneficios que ni siquiera se logran explicar a ciencia cierta, ¿no? Como estas personas que creen que no existe la luna, que no hubo aterrizaje, que la Tierra es plana, por ejemplo, y que creen que todo demás y toda la evidencia probadora está en contra de ellos, está manipulada, y que para cuando tú introduces un argumento lo desechan así como, pues mira, las estrellas no existen, no, es que la luna tampoco existe, es una luz que está ahí, es que pues, la distancia que tenemos al sol, no, es que solo está mucho más cerca. Los vuelos internacionales, no, es que todos los pilotos mienten, todos los pilotos están puestos de acuerdo, ellos saben que la Tierra es plana, pero todos, para que tengan su licencia, tienen que poner su época. Entonces, dices, ok, sí hay conspiración, digo que no, pero cuando llegan a ese nivel ya extremo y digo que no es plausible, algo está mal, no que se quede conmigo. Ok, esas sean como las red flags, ¿no? Las que tenemos. Sí, exactamente. Ok. Los flags. Perfecto, pero pues muchas gracias. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar a terreno de ir revisando algunas teorías, algunas teorías físicas, ¿no? Lo que tú nos estabas comentando hace unos momentos, que son, bueno, las que ahorita están, pues, rigiendo lo que tenemos ahorita en ciencia, ¿no? Entonces, de un modo simple, ¿nos podrías explicar, pues, justo qué es la teoría de la relatividad, la que nos mencionaste? Yo estamos de física moderna y más o menos para finales de 1800, perdón, había un par de inconsistencias que se estaban ya midiendo, la primera en laboratorio y la segunda era teórica. La teórica era precisamente este conjunto de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell logran describir de forma muy hermosa el fenómeno del electromagnetismo y muy directas. O sea, son un de 3 ecuaciones diferenciales que describen todo lo que sucede en el electromagnetismo. Pero estas ecuaciones, de entrada, número 1, predicen que la velocidad de la luz es constante y finita. Eso se puede derivar de ahí. Hablaremos de eso, entiendo, un poquito más adelante. Y también, si estas ecuaciones se asumían un sistema en reposo, como se imagina un sistema eléctrico y magnético que está en reposo, y como lo aprendimos a veces en la expresión básica, que el magnetismo va del polo positivo al negativo, y en las líneas de campo, se puede replicar el experimento con un imán y ligadura de hierro, y se forman así las líneas de campo, y que se pueden buscar muchos diagramas y todo. Y todas las líneas de campo salían del polo norte magnético y entraban al polo sur, o todos estaban conectados. Pero, ya para esa época, si nuestro sistema de medición no estaba en reposo y yo empezaba a moverme a una velocidad de cada vez más alta, mientras más cerca estuviera mi laboratorio de la velocidad de la luz, estas líneas de campo iban a empezar a tener un fenómeno que se rompían. Entonces, había líneas de campo que conectaban perfectamente el polo norte con el polo sur magnético, y había otras líneas de campo, una en cada 10.000, en cada 100.000, una en cada 100, que empezaban a romperse y estaban desconexas. Y el estar desconexas, o inconexas más bien, daba la sensación de que el campo magnético o eléctrico viajaba o tenía una especie de acción a distancia, que es una red flag muy grande en ciencia. La acción a distancia es una
es algo que debemos evitar a toda costa, ¿no? Entonces, a Einstein le preocupaba por qué las ecuaciones de Maxwell en reposo eran bellas y hermosas y describían un fenómeno bien sencillo, simple y con líneas de campo bonitas todas, pero a altas velocidades se rompían algunas. Y Einstein creía firmemente que las verdaderas leyes de la física no deberían depender de la forma en la que las medimos, ni de la velocidad del observador, ni de la velocidad del laboratorio, ni de ningún factor externo. Las leyes de la física deberían ser lo suficientemente bellas para mantenerse inmutables en toda la variedad de mediciones que pudieran hacer. Y había otro experimento, el de Michelson y Morley, que no fue lo que inspiró a Einstein. A Einstein lo inspiró precisamente el tema de las ecuaciones de Maxwell. Pero ese experimento ya estaba ahí y no se podía explicar. Y ese experimento, Michelson y Morley dijeron, ok, las ecuaciones de Maxwell ya nos dicen la velocidad de la luz, ya podemos calcularla. Y queremos saber a qué velocidad se mueve la Tierra a través del ETA. Y crearon un experimento maravilloso, ¿no? Porque si yo lanzo esta pluma de aquí, va a tener cierta velocidad. Pero si yo voy corriendo y lanzo la pluma, va a tener la velocidad que yo tengo al correr, más la velocidad a la que nacen. Y para un observador que está estático y me va a pasar, va a ver que la pluma, para mí, va a salir con una velocidad. Pero para el observador va a salir con menos velocidad. O si alguien viene corriendo frente a mí, para él va a tener menos velocidad, porque nuestras velocidades se van a restar. Y Michelson y Morley se llama un instrumento que se llama interferómetro. Un interferómetro es un aparato que interfiere consigo mismo. En este caso vamos a ver que la luz interfiere consigo mismo. Y lo que hicieron ellos es una cámara de vacío de vacío y aislada lo más posible de la gravedad de la Tierra, es decir, flotaba en un tanque de mercurio líquido y se mantenía como en suspensión su cámara. Lanzaban un rayo de luz y luego un espejo a 45 grados. Ese rayo de luz se partía en dos. Un rayo iba hacia arriba y otro iba en la línea recta. Y dijeron, ok, y luego tiraban dos espejos y juntaban el rayo y medía la variación que teníamos con. Entonces decían Michelson y Morley, si este rayo lo medimos en la dirección que se mueve la Tierra, va a tener la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra. Y este otro que es perpendicular, como no va en la dirección de la Tierra, únicamente va a tener la velocidad de la luz en su recorrido. Entonces, este rayo va a tener un poquito más de velocidad que este, y cuando vuelvan a unirse después de interferir con ellos mismos y nos vamos a unir, en vez de aquí va a llegar un poquito retrasado con este y va a interferir consigo mismo un patrón que vamos a poder detectar, vamos a poder calcular cuánto interfirió consigo mismo, que los ojitos de no se cancelan, y vamos a poder calcular la velocidad de la pierna eléctrica. Hacen el experimento y no importa cómo lo vivieran, en el sentido de la Tierra, en el contrario, girándolo, etc. Los dos rayos siempre tenían la misma velocidad. Siempre. La velocidad de la luz aparentaba ser invariable, pues esa constante. No se sumaba. Entonces, lo que hace Einstein en la primera parte, en la relatividad especial, y la relatividad precisamente, él rompe el concepto de espacio y tiempo absoluto de Newton. Newton creía, sus ecuaciones funcionan si tomamos en cuenta que el espacio y el tiempo existen independientemente de los fenómenos y objetos que le suceden. De una realidad física independiente. ¿Okay? Y cuál era el éter que lo permea todo. Y el tiempo, pues el tiempo es infinito, va negativo a positivo y sigue avanzando siempre y está ahí. La relatividad de Einstein introduce algo llamado el principio de equivalencia. Y el principio de equivalencia nos decía que para todos los sistemas inerciales, ya sea en reposo o moviéndonos a la mitad de la velocidad de la luz o a un 99% de la velocidad de la luz, etc., sin importar cuál fuera el estado de movimiento de estos sistemas inerciales, las ecuaciones de la física deberían tomar exactamente la misma forma. Las ecuaciones de Maxwell no podían predecir que a altas velocidades se iban a romper líneas de campo. Deberían mantenerse todas las líneas de campo unidas. Para lograr esto, introduce una serie de transformadas, y estas transformadas lo que nos explican es que el espacio y el tiempo no son absolutos. Son como algo, una malla elástica.
en donde el tiempo se puede dilatar. Mientras más rápido me mueva, mi tiempo está más dilatado respecto a alguien que está en reposo y el espacio se contrae. Mientras más rápido yo me mueva, el espacio se contrae más en la dirección que me estén moviendo. Entonces, cuando juntamos estos dos fenómenos, si en la dirección que me muevo el espacio se contrae, este gap que quedaba en las líneas de campo de las ecuaciones de Maxwell, pues como pudo se contrae justo en la medida que se requería para llegar a las líneas de campo. Y entonces, este principio de equivalencia o principio de la relatividad nos dice que el espacio y el tiempo van a tomar una forma diferente en base a nuestro estado de movimiento. La velocidad de la luz es el lobo absoluto, es el lobo constante, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz va a medir lo mismo sin importar mi sentido de movimiento. Si yo me voy moviendo 0.99 veces la velocidad de la luz y lanzo un rayo de luz hacia el frente, yo voy a medir la misma velocidad y si estoy en el reposo. No se va a hacer. Y para que eso suceda, el tiempo se dilata y el espacio se contrae. Para que cuando haga la división de distancia entre tiempo, me dé exactamente el mismo. Y eso se ha inventado la relatividad especial de Einstein. Ok, entonces, bueno, en esta me estoy diciendo la teoría de la especial. Y bueno, tengo entendido que hay dos, ¿no? O sea, que la general hay dos. Y bueno, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que para la primera versión de su teoría, funcionaba en marcos de referencia inerciales. Y aquí vamos a ver un poquito la primera ley de Newton, ¿no? ¿Qué es un sistema inercial? Aquel que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Aquel que no cambia su velocidad. O estoy en movimiento de reposo o me muevo a una velocidad constante y en línea recta. No hay ninguna aceleración que me curve, que me desvíe, que me frene aunque me acelere. Esas primeras ecuaciones, y de hecho su primer paper se llama acerca de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, precisamente por las leyes de la electrodinámica de Maxwell y los trabajos en movimiento y cómo cambiaban, explica muy bien el fenómeno para sistemas inerciales, pero no podía describir los fenómenos acelerados. Si el movimiento no era inercial, si había una aceleración, si había un giro, si había un movimiento circular, elíptico, si había gravedad, la gravedad es una gravedad y aceleración es lo mismo, no es indistinguible. Por eso la aceleración de los aviones y acrobacias y demás se mide en fuerzas G. Es exactamente lo mismo, es un componente de la aceleración. No funcionaba. Le toma más o menos unos 10 años a Einstein incluir marcos de referencia acelerados. Y cuando lo consigue, es lo que conocemos como la relatividad general. ¿Y por qué general? Pues porque ya abarca ahora el nuevo fenómeno acelerado. Y un fenómeno acelerado no es equivalente a gravedad. La relatividad general y las ecuaciones de campo. Las ecuaciones de campo es un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales no lineales que desarrolla Einstein. Describen la gravedad en algo que se conoce como la curvatura del espacio-tiempo. Y precisamente como la presencia de materia, energía o velocidad curva el espacio-tiempo que ahora se contrae y se dilata, etc., la gravedad es el resultado de esa. Y los ojos no creen que por algún tipo de atracción, sino porque el espacio alrededor de ellos se curva de tal forma que la geodésica, que es la línea que une dos puntos en un espacio, la línea más corta, ahora pasa a ser una curva y es una elipse para el objeto planetario, o es una topología tan curvada que genera un agujero negro. Un agujero negro es pura curvatura. Es tanta curvatura, está tan enrollada en sí mismo que pues nada puede escapar de él. Entonces, la topología cambia por completo, lo conocemos, y es una máquina de pura curva. Y esa es la diferencia entre la relatividad. Es una diferencia cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque describe ya la gravedad, y cuantitativa porque el nivel de complejidad técnica que se requiere para entender la relatividad general es muchísimo menor. Sus ecuaciones son extremadamente complicadas, muy difíciles de abordar. Ok, entonces digamos que la teoría de la relatividad general sustituyó a la especial o son complementos. La teoría de la relatividad especial queda dentro de la general, y la general explica ahora o reexplica la gravedad en términos mucho más precisos que las leyes de Newton. Ah, perfecto. Ok, bueno, ahora Pero lo curioso de la relatividad general es, por ejemplo, que si tú introduces las condiciones iniciales
una masa pequeña, no aceleración, una velocidad no relativista, o sea, una velocidad muy baja. Si tú empiezas a introducir esas condiciones iniciales, las ecuaciones de campo de Einstein, y es un poco de manipulación, reescribe las ecuaciones de Newton. Y el concepto que olvidé hace rato es la inevitabilidad. Entonces, las ecuaciones de la mecánica de Newton son inevitables dentro de la mecánica relativista general. Y entonces no solo describe lo que podía describir Newton, sino que describe fenómenos que no teníamos ni idea hasta ese punto. Perfecto. Ok, pero entonces, bueno, a ver, entonces con esto, hace unos momentos nos comentabas algo sobre lo que es la física cuántica y sobre tu área de experiencia. Entonces, qué es la física, específicamente, qué sería la física cuántica en comparación con la física de partículas? ¿Es lo mismo? Y pues, ¿cómo estaría relacionado esto justo con la teoría de la relatividad? Ok. La física de partículas es una consecuencia de nuestro entendimiento de las leyes cuánticas. Cuando ya nos damos cuenta de que pues, sí hay átomos, pero que los átomos son divisibles y de repente algunos experimentos empiezan a ser contraintuitivos, patrones de interferencia, la dualidad onda-partícula, la imposibilidad de medir con precisión absoluta el lugar que ocupa una partícula en el espacio-tiempo, se tiene que reinterpretar el movimiento y los estados que suceden ahí abajo. Tenemos esta idea, por ejemplo, del núcleo atómico con sus protones y neutrones poniéndose como pelotitas y como un sistema planetario de electrones y demás, y no podría estar más alejado de la realidad, ¿no? La mecánica cuántica ya se empieza a describir esto como nubes de probabilidad y con una imposibilidad de localizar individualmente a cada una de estas partículas. Y con esta dualidad onda-partícula se logra otro avance matemático muy grande por Erwin Schrödinger, quien era un físico extremadamente brillante, y él introduce algo llamado la función de onda, en donde estas partículas atómicas, subatómicas, ya no se describen como una posición X, Y, Z y en un lugar del tiempo, como tú y yo, como la computadora, como esta oficina, como tu estudio, etcétera, sino que se describen como una suma de probabilidades. Y entonces, en un espacio definido, en donde, en un orbital de un átomo, que es una especie de nube tridimensional que rodea el núcleo atómico, el electrón existe en toda esta nube en, en un nivel de probabilidad diferente cada uno. O sea, hay probabilidad que esté en este lugar 80%, luego acá 20%, y la función de onda completa que describe esta partícula da una sumatoria de 100%. O sea, que en ese espacio vas a encontrar un electrón. ¿En qué punto? No podemos saberlo con precisión. Únicamente tenemos una probabilidad. Entonces, la mecánica cuántica trata con el azar, trata con algo que es aleatorio, con algo que no podemos ubicar precisamente y con algo que no podemos medir con infinita precisión. O por algo llamado el principio de incertidumbre, que mientras con mayor precisión quieres medir una variable, vas a provocar un cambio abrupto en otra variable y no vas a poder saber todo el estado de una partícula. Y esa es la mecánica cuántica. Al empezar a formularse y entenderse las leyes de la mecánica cuántica, se empieza a dar cuenta que hay ciertas propiedades o números cuánticos que van asociados a cada partícula. Y entonces decía, ok, el electrón tiene estas propiedades, el protón estas, el neutrón estas. Y tenemos partículas con masa y sin masa. Entonces empezamos a tener como que dos grandes familias de partículas, algunas con masa y otras sin masa. Y empiezan los físicos experimentales y teóricos a encontrar partículas en las ecuaciones con ciertos números cuánticos particulares, etcétera, y empiezan como que a tabularlas y se dan cuenta que se parecen un poquito a una tabla periódica. Y entonces se dan cuenta que hay huecos en esa tabla periódica. Y entonces esos huecos, y todo te pasó por ahí en los 70 del año pasado. Entonces decían, ok, hay tres familias de partículas con masa, hay esta familia de partículas sin masa, las partículas pueden ser de dos tipos, pueden ser partículas portadoras de una fuerza. Entonces, ok, a ver, el electromagnetismo lo portan los fotones. La fuerza nuclear es moda débil y la fuerte, y lo portan
los gluones por acá y los bosones de tipo W y Z por acá. Y luego los electrones tienen carga eléctrica. Y empiezan como que a rellenar los huecos y poner los números cuánticos que deberían llevar. Y empieza la cacería de estas partículas. Una cacería que tomó al menos 50 años, que sigue activa y que en el 2012, por ejemplo, demostró que es el bosón de Higgs, que es otra de estas partículas cuánticas, ¿no?, que estaba predicho en este modelo. Entonces, la física de partículas tiene su fundamento en la mecánica cuántica, y luego la mecánica cuántica se extiende a lo que se llama la teoría cuántica de campos, y la teoría cuántica de campos, su efecto tangible y el que podemos, pues no observar, pero así visualizado de alguna forma, es el modelo estándar de partículas. Y ahí tenemos la conexión de la cuántica con la física de partículas. Ok. Y bueno, ¿está relacionado con la teoría de la relatividad de algún modo o son contrarias? Compatibles. Son incompatibles. Son incompatibles, pero debe existir una relación forzosa. Hay algo que se llama, y es un término muy técnico, desde hierarchy problem, el problema de la jerarquía, en donde cuando tomas las leyes de la gravedad, incluyendo las de Newton, ¿no?, que relaciona la masa del objeto A con la masa del objeto B entre la distancia al cuadrado. Y eso nos dice que mientras más lejos estén, va a decrecer en el inverso del cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí una separación de 1 metro entre dos masas del mismo tamaño, voy a tener una cantidad de gravedad. Porque 1 al cuadrado es 1 y cualquier cosa entre 1 es esto. Pero si yo la separo a 2 metros, no voy a diluir la gravedad a la mitad. La voy a dividir entre 4. Porque 2 al cuadrado es 4. Si la separo a 3 metros, la voy a dividir entre 9. Entonces, la gravedad se empieza a diluir muy rápido con la distancia. Pero eso también indica que la gravedad debe aumentar muy rápido cuando las cosas están muy juntas. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo podemos tener conjuntos de partículas que, aunque tengan una masa muy chiquita, que puedan comprimirse tanto que no implosionen consigo mismas? La gravedad debe ser tan fuerte que debería ganar. Y ese es el problema para unificar la gravedad con la mecánica cuántica, que en el mundo de lo pequeño, las leyes de la gravedad nos dicen que todo debe estar colapsando, y no colapsa, se mantienen los sistemas estables. Entonces, en algún punto, en algún nivel de energía, en algún nivel jerárquico de estas energías, la gravedad deja de comportarse como se comporta en las calles. Y esa es precisamente, a ver, sí, debe haber alguna manifestación gravitacional, porque al fin y al cabo la masa se va sumando y va a caer un agujero negro, por ejemplo, o que un planeta de un sistema solar bellísimo como el nuestro, y que nos dé la vida. Pero no podemos entender así a nivel cuántico cómo funciona la gravedad. Y ahí es donde están separadas. Entonces, no son contrarias, no están peleadas, describe cada uno su campo de acción, pero no logramos resolver este problema de la jerarquía. ¿Cómo es que pueden vivir en este universo? ¿En qué punto se rompen? ¿En qué punto cambia la gravedad y pues se comporta? Y número 2, con física de partículas, cualquier interacción, te decía, no, de física de magnetismo, son fotones. La fuerza nuclear, la fuerza son gluones que pegan quarks, y la otra son bosones de tipo de luces. Debería existir una partícula que resiste la gravedad, que no hemos podido medir y que estamos lejos de poder medirla. Entonces, ¿cuál es el gravitón? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué es tan débil? Y demás, eso es lo que no entendemos ya. Y eso es lo que están ahorita justo, ¿no? Están en ese examen en la luz. La energía es más activa que hay en física teórica. Ok, perfecto. Y bueno, entonces ahorita, siguiendo con esto, ¿es cierto que no puede ser medida la velocidad de la luz? Y si no se puede, pues, ¿cómo se utiliza para que funcionen los cálculos que... Ok. No puede ser medida en una dirección particular. Si tú lanzas un rayo de luz en esa dirección y quieres medir las veces con un espejo, rotándolo, algo por el estilo, no puedes medirla con absoluta precisión, precisamente por el tema de la dilatación del tiempo. Este concepto de un reloj universal y absoluto, y este concepto de un presente universal y absoluto, no existe.
vivimos en burbujas de un presente muy locales, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de mediciones y queremos medir la velocidad del mismo sentido que va alejando la velocidad de la luz, forzosamente mi reloj de aquí contra el reloj de acá va a estar desincronizado. No hay forma de mantenerlos sincronizados en todo momento. Y entonces, experimentalmente, no se puede medir con precisión infinita. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que, que la luz tiene esa velocidad y cómo sabemos que es constante en el vacío? Por las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell tienen un sistema de ecuaciones diferenciales que describen todo lo que sucede en el fenómeno electromagnético y con las condiciones iniciales de energía cero, desplazamiento cero, cosas por el estilo que podemos meter en estas ecuaciones, podemos despejar las ecuaciones y podemos calcular cuánto va a la velocidad de la luz. Y por eso se convierte en una constante. Y por eso desde el siglo XIX se conocía esta constante. Ahora, aquí también tengo que introducir el concepto de ponernos de acuerdo en cómo medimos las cosas. Esto es súper básico. Tenemos el sistema internacional de unidades y, citando a mi querido Demócrito, diría él, solo existe un átomo y el vacío. Todo lo demás es por convención. El rojo de tu fondo de pantalla, el rojo por convención, porque nos hemos puesto de acuerdo y hemos aprendido qué es el rojo. Y una longitud de onda específica y demás, que podría variar entre tu monitor y el mío, de algún overflow que lo esté viendo y demás, sí, pero por convención es rojo y la carpetita de aquí es blanca. Y esas son convenciones y nos hemos puesto de acuerdo en llamarlo blanco. Y eso que podemos ver, por ejemplo, en los esquimales, creo que hay 50 palabras para describir el blanco, de los 50 colores blancos que ellos pueden ver. Y es por convención. La velocidad de la luz, el valor actual que tiene 299.799.458 metros por segundo, es por convención. En las ecuaciones de Maxwell, en las ecuaciones de la relatividad, la velocidad de la luz, que es una constante que se llama c, y vale 1. Podemos decir que vale 1 y lo demás lo medimos en fracciones de esa velocidad. Si una nave se mueve a 0.001 la velocidad de la luz, ¿qué dilatación temporal experimenta? ¿Cuál es su unidad de tiempo? ¿Con cuántos ángulos está desviada de la diagonal perfecta de la velocidad de la luz? Entonces lo medimos de esa forma. Por eso la ecuación, una de las famosas ecuaciones de la física de la universidad que todo el mundo conoce, es igual a NC al cuadrado. Esa C al cuadrado es la velocidad de luz al cuadrado y puede ser una unidad en ese sistema. Y todas las demás velocidades las pones en fracciones de la velocidad de la luz. Y luego, ya en el siglo XIX también existía el metro patrón, que era una barra de acero con ciertas características y cierta temperatura, que está en Francia, y que dictaba cuánto mide un metro, y sobre las reglas y demás tenían que medirse, es decir, es una regla precisa, etc. El metro patrón se deja de usar. Y en el siglo XIX, en el siglo XX, se deja de usar ese metro patrón, y entonces la definición moderna de metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en 1 sobre 299.458.792 segundos. Y entonces, por convención, ahora, como la velocidad de luz es una constante universal que se deriva de las ecuaciones de Maxwell y que no importa de la temperatura, ni del material, ni de si le pusiste átomos de más o de menos en algún extremo para hacer un metro patrón, redefinimos la unidad de medida de metro en base a esa constante universal. Y entonces ahora, ¿por qué la velocidad de la luz vale ese? Por definición. ¿Cuánto vale un metro? Pues una fracción de segundo viajando a la velocidad de la luz. Y eso nos permitió introducir en el mismo sistema de interacción de unidades para distancias astronomicas. Nuestro Sol decimos que está a 8 minutos luz, es decir, que la luz le tomó 8 minutos llegar a él a su velocidad absoluta. Un año luz, la distancia que recorre un rayo de luz viajando en un año continuo, en el año terrestre. Entonces, redefinimos el concepto de metro, le damos consistencia y podemos asegurar con certeza que la velocidad de la luz en el vacío viaja a esa velocidad. Interesante, súper interesante, Pedro. ¿Verdad? Y de nuevo, es toda de consistencia. Insisto, tienen que ser bien consistentes y a prueba de darle nuestras ecuaciones y nuestras constantes y demás.
Y todas las constantes que conocemos en la física moderna, todas se derivan de las ecuaciones que describen eso. La constante de Planck, la constante modificada de Planck, la constante cosmológica, etcétera. Todo esto se empieza a calcular y afinar haciendo trucos algebraicos en esas ecuaciones. Ok, bueno, pues aquí súper. Todo eso que no sabemos luego, y pues está esto de las convenciones y cómo se van poniendo de acuerdo y demás. Entonces, pues sí, son cosas que a veces no tenemos ni idea de cómo empezaron, ¿no? Efectivamente. Exacto. Pero este fue bonito también, este recuento histórico. Y de nuevo, esto nos empieza a dar confianza en nuestras ecuaciones. O sea, ya entendemos de dónde viene ese cálculo. No es alguien disparatado que dijo, va a valer esto. No, tiene una razón profunda de ser. Exactamente, así es. Ok, pero bueno, siguiendo ahora con el autor de la teoría de la relatividad, con Einstein, bueno, él tenía un concepto de Dios pues afín al del filósofo Baruch Spinoza. Y bueno, no sé si nos podrías explicar un poquito cuál es este concepto y pues para que podamos entender más cómo es. Hay una carta maravillosa. Einstein escribió muchas cartas maravillosas, sí. Incluso están llenas de mucha sabiduría, ¿no? Que logró adquirir con los años y con los amigos y las interacciones que tuvo con otras personas. Y él precisamente en una fue y ha sido muy mal citado diciendo que Einstein era cristiano, creyente, etcétera, por su famosa frase de Dios no juega a los dados, ¿verdad? Y sí la dijo. Y le dijo en una conferencia porque Einstein se opuso a la mecánica cuántica. Entonces, cuando da esta frase, hay dos frases de él muy en contra. La primera es cuando empiezan a decir, es que en la mecánica cuántica debe poner el observador y la medición, etcétera, etcétera, etcétera. La primera frase que dice al respecto es, me gusta pensar que la luna sigue ahí cuando no la estoy viendo. O sea, que hay una realidad independiente de un observador, ¿verdad? Y la segunda de él es justamente esta, de Dios no juega a los dados. Y él se refería a que debería existir este conjunto de fórmulas y ecuaciones bellas, elegantes y sintéticas que describieran la realidad sin importar ningún tipo de medición, ni azar, ni probabilidad, ni nada por el estilo. Y pues fue sacado de contexto, fue usado. Y en alguna carta él explica, dice, creo en el Dios de Spinoza, creo en el panteísmo. Y Spinoza, su panteísmo precisamente nos hablaba como este concepto de que la naturaleza, el universo mismo es esta deidad. O sea, que todo converge precisamente es un estado natural y que funciona así porque podemos atribuir una especie de espíritu divino a la naturalidad. Y eso es lo que gobierna, y ese sería el Dios que deberíamos estar hablando. Y ese era el Dios en el que crea Einstein al final y al cabo. En este Dios naturaleza, en esta física, en lo relativo a la naturaleza precisamente, pero que debería tener orden, estructura, leyes abstractas, hermosas, que describieran cada uno de los rincones de la realidad de forma precisa y elegante. Y ese era el concepto de deidad que existía para Einstein. Ok, entonces, bueno, está totalmente relacionado con la filosofía. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre, pensando lo que nos comentaste al inicio, qué diferencias habría entre el mundo de las ideas de Platón y el concepto de Dios? El mundo de las ideas de Platón y el idealismo, evidentemente acabó a través del neoplatonismo en el concepto de deidad cristiana que rompió el imperio romano. El mundo de las ideas de Platón es un intento honesto y un intento intelectual muy fuerte y un desarrollo maravilloso que se sigue gustando hoy en día, ¿no? Cada que decimos, es que es de amor platónico, es que estamos haciendo referencia a este mundo de las ideas de Platón. Platón creía que nuestro mundo es imperfecto y la mejor forma de explicarlo de él es su alegoría de la caverna. Y nos debemos imaginar que estamos adentro de una caverna, estamos sentados viendo una pared, detrás hay otra pared alta y una serie de antorchas detrás, y de repente pasan personas con objetos, las antorchas iluminan, dan sombra a los objetos que se proyectan en la pared del fondo, y nosotros vemos sombras de los objetos reales.
Entonces, Platón decía que en este mundo de las ideas existían o algo era habitado por las formas perfectas. Entonces, un árbol. Existe el ideal platónico de un árbol, de lo que debe ser un árbol que vive en este mundo idealista, abstracto, inaccesible a la mente humana de forma directa, únicamente accesible a través de nuestra alma sensible. Pero existe este árbol y en el mundo tenemos instancias de ese árbol. Tenemos copias, tenemos estas sombras que se ven en la caverna, pero que son imperfectas, que no es este árbol ideal perfecto. Y entonces Platón decía que a través de nuestra alma sensible que habita en nosotros, podíamos experimentar y conectar con nuestras ideas, y era como de repente salir de la caverna y ver un mundo de objetos tridimensionales, ¿no? Y que no, son instancias imperfectas, pero esa era la alegoría precisamente. Entonces ves mucha instancia de árbol, y a través de ver todas las instancias de árbol, podrías empezar a construir un modelo ideal de lo que es un árbol, del cual todos los demás son réplicas imperfectas. Y Platón lo conectan. Platón hace una de las primeras epistemologías muy, muy sólidas, y él explica que lo que conocemos y llegamos a conocer es precisamente porque nuestra alma sensible de repente recuerda la teoría de la reminiscencia que explora muy a fondo en su diálogo el Memno. Y dice, ok, nuestra alma recuerda estas ideas perfectas, y así es como adquirimos noción, conciencia y realidad de este mundo de las formas ideales y perfectas. Esta idea sería un poco tomada, destruida y reconstruida por Aristóteles, usando la lógica, y llegó él al movedor inamovible, por ejemplo, que podría ser una idea bellamente platónica. Y luego en el neoplatonismo, que empieza con Plotino y que es seguido por algunos otros, empieza incluso a existir un prototipo de la Trinidad cristiana. Y empieza a atribuir eh, estos ideales y esas formas perfectas, les empiezan a atribuir a cualidades divinas. Y una separación incluso de un espíritu, una fuerza creadora, una fuerza ejecutadora, ya un platonismo, y esto sirve como una alma perfecta para el cristianismo, ¿no? Entonces, sí, estaba fuertemente arraigado a las ideas de Platón. Ahora el cristianismo lo que hace es un sincretismo de varias religiones y de varias pues, mitos y usos y costumbres que existían en la época, con el intento de unificar el imperio. Pues, tenías egipcios, tenías gente de Medio Oriente, tenías gente del norte de Europa, tenías bárbaros que creían en los dioses árboles todavía, y demás. Entonces, pues, ¿cómo no hagamos todo esto? Pues vamos a, ¿cómo unimos al pueblo? Religión, vamos a una religión oficial, etcétera. Toma elementos neoplatónicos. Esta deidad nueva es el ideal, es todo amor, toda belleza, toda perfección, toda bondad, etcétera. Es este absoluto platónico inalcanzable, y ya tenemos a Dios, entonces empezamos a crear nuestra cuestión. Entonces no es una traducción directa, pero vaya que está muy, muy fuertemente influenciado por el trabajo platónico. Claro. Pero es eso, pasarlo por el neoplatonismo. Probablemente Platón ni siquiera quería llegar a ese punto de deidad. Y luego, y que es un comentario, ¿no? Por ejemplo, autores como Roger Penrose, que defienden que las matemáticas, que es una realidad abstracta independiente de nuestro mundo. Penrose lo que hace es, él quita a los dioses y él pone las matemáticas en este mundo para abrir. Ok, sí, claro, ya son como derivaciones, sí, bueno, ya han sido como, evoluciones, como tú me dices, ¿no? De sincretismo, interpretaciones y todo. Ok, y en tu caso, ¿cuál es tu postura sobre la existencia de Dios? En un sentido amplio, académico, me declaro agnóstico. Agnóstico en el sentido de que pues, es imposible probar un negativo. No puedes demostrar la no existencia de algo. No puedes demostrar la existencia de los unicornios, por ejemplo, hasta que no hayas acabado con todas las criaturas de este planeta, por ejemplo. Es difícil, ¿no? Entonces, reconozco que académicamente no podemos demostrar la no existencia de Dios. Lo digo en un sentido amplio académico. Ahora, eso no significa que piense que hay cabida para un Dios o una idea en particular. O que rechacen muchos dioses y creo que este Dios es probable. Y ahora vamos a hablar de la probabilidad de un Dios. Respecto a todos los dioses que han existido y que existen, ahí sí abiertamente ateo. Todos estos dioses que hemos tenido en el pasado y que han sido evolucionados,
hay una teoría muy buena que me gustó mucho, que se referencia al dios de los huecos, ¿no? Que de repente explicábamos con deidades todo aquello que no podíamos comprender profundamente, y mientras no vamos logrando una comprensión más avanzada del mundo, a las deidades vamos quitando protagonismo. Entonces pasamos de un panteón de muchos dioses en todas las culturas, la hindú, la japonesa, la mesoamericana, los aztecas y demás. Teníamos una colección de dioses para explicar lo que no podíamos. Vamos empezando a entender los fenómenos y de forma precisa vamos quitando dioses y luego lo reducimos a una deidad. Y esta deidad de repente empieza también a perder poderes porque, pues, número uno, todas las religiones modernas están plagadas de mitos, por ejemplo, el del arco iris o del diluvio y todo, que el día de hoy entendemos que no fueron voluntad de una deidad. Los simples nacimientos son fenómenos ópticos que ocurren dentro de nuestra atmósfera por una serie de condiciones de refracción de luz, etcétera, etcétera. No tuvo que una deidad que diga, a partir de este momento se va a comportar así antes de esto. No. Y todas estas deidades son autorrefutatorias, como diría en estos casos, ¿no? Llegan a límites de la lógica, por ejemplo, este argumento a favor de que todo lo que existe necesita un creador, que expone súper bien Dawkins en su libro de Blind Watchmaker, el relojero ciego. Dice, a ver, no todo necesita un creador, porque entonces ¿quién creó el creador? ¿Y quién creó el creador? Lo creó. Y si estás dispuesto a reconocer que en algún momento la creación se detiene, que existe un supracreador, y eso lo creo por sí mismo. Te estás saliendo de tu mismo marco de lógica que usaste para llegar a ese creador. Ok, pero en este creador máximo se detiene todo el acto de creación y de él proviene todo. Y ya no lo puedes explicar. Y entonces ahí es precisamente cuando ese elemento tiene falsabilidad y ya no puede ser considerado teoría científica. Por más que se esfuercen en demostrarlo con un argumento científico, ¿no? Ya no es falsable per se, rompes tu vuelve a quedar argumentativa y entonces instauras un dogma. Y todas las deidades, el set o el conjunto de propiedades y virtudes que tienen, entran en conflicto entre sí mismas. Y hablamos de un dios, cualquier dios moderno, que es toda bondad y todo amor, y quitamos al ser humano de la ecuación de nuestro libre albedrío, ¿no? Vamos a quitar, porque nos causamos daño a nosotros mismos, ok, y lo explica con libre albedrío, también vamos a quitar la ecuación, pero ¿por qué el mal y el daño existe de forma inherente del mundo? ¿Por qué hubo volcanes en erupción? ¿Por qué hubo eventos de destrucción masiva de los dinosaurios? ¿Por qué impactó un meteorito? Entonces la elección no era tan perfecta. No una tierra que no existe para siempre. Porque va a acabar el combustible del sol, etcétera. Y adiós. Entonces todas las virtudes que le queremos adjudicar a los dioses modernos son incompatibles entre sí mismos. No pasan la primer prueba lógica rigurosa que les podemos hacer, y en ese sentido, para recapitular, por resuelto a todos los dioses que existen y que no han existido, abiertamente veo. Ok. Y bueno, ahorita eso que me dices, o sea, exacto, bajo la lógica de la física, de lo que ustedes ocupan, de las herramientas que ustedes ocupan, también se tiene la creencia, ¿no? De que al final de la vida, pues normalmente se ve una luz, esa luz te guía hacia otro plano. ¿Esto tendría algún sentido en física, esta luz que se... Hicieron un estudio medio tenebroso, ¿no? En donde varios terminales y con voluntad expresa y demás para resolver el experimento, se medía el flujo de impulsos eléctricos del nervio óptico y la dilatación de la pupila que se mueve. Y justo en el proceso de muerte cerebral sucede un fenómeno que podría explicar el por qué se da esta luz, ¿no? O personas que iban en paro cardíaco entre que se impide un día la luz, y más o menos se explica cuando uno pasa en un consultorio o en una sala quirúrgica o en un cuarto de emergencias con muchas luces iluminándote, la pupila se dilata y el flujo eléctrico que capta nuestros conos y bastones y que se transmite al nervio óptico empieza a ser reducido y da ese efecto precisamente de que algo se va apagando y que la luz está, ¿no? Es uno de los estudios que lo explican. Es difícil saber si realmente lo describe a precisión, también lo explica por estudio, pero sí creo que existe una explicación fisicalista de por qué ustedes están bueno, más allá de un paso a otra dimensión o más allá a algo metafísico.
Sí, claro, claro. Okey, pero sí, pues, al final todo, pues, es eso, buscar una explicación física, ¿no? De todos los fenómenos que nos rodean. Insisto, el hecho de que no la tengamos al día de hoy no significa que no la tendremos. Y como diría el gran Richard Feynman también, o sea, prefiero vivir con la realidad y con el pedazo de la realidad que tengo, que estarlo plagando de mitos y explicaciones sin sentido nada más para tener paz mental. No quiero tener paz mental, quiero tener esa duda y curiosidad dentro de mi mente y quiero tener el anhelo de repetirlo y explicar satisfactoriamente. Realmente, pero así es. Okey, pero, pues, bueno, ¿qué te parece si ahora seguimos con otra teoría también, que es la teoría del caos? Se ha usado mucho en el cine. Bueno, por ejemplo, tenemos la película esta del efecto mariposa, fue como muy famosa por allá del 2004 con Aston. Era película. Entonces, bueno, pues ahí básicamente todas las acciones del protagonista estaban interconectadas con lo que le sucedía a los otros personajes y pues lo que él decidía hacer pues siempre tenía consecuencias, pero eran imprevisibles, ¿no? En el futuro y pues no podía calcular estas consecuencias. Entonces, no sé, ¿me podrías explicar justo qué es la teoría del caos y qué aplicaciones prácticas tiene y dónde se usa esta teoría del caos? La teoría del caos es un resultado de un fenómeno netamente matemático. Prácticamente todas las ecuaciones que describen nuestro universo y las que derivamos de estas teorías se conocen como ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales lo que hacen es expresar la evolución de un sistema en base a la evolución de alguna o algunas de sus variables. Es decir, por ejemplo, el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra. Lo es una ecuación diferencial en el sentido de que con respecto a diferencias de tiempo van a existir diferencias en la aceleración y esas diferencias en la aceleración van a provocar diferencias en el movimiento y el satélite pues no le va a quedar de todo más que rondar alrededor de la Tierra y no alejarse ni caer hacia ella. Eso nos referimos con una ecuación diferencial, ¿no? que describe la evolución de variables en proporción a la diferencia de otras variables. L- Hay, hay varios tipos de ecuaciones diferenciales, pero para explicar la teoría de caos vamos a diferenciarlas entre lineales y no lineales. Las ecuaciones diferenciales lineares son las ecuaciones diferenciales sencillas y entre comillas fáciles de resolver porque existe un conjunto de soluciones únicas que satisface a esta ecuación diferencial lineal. Cuando un sistema empieza a tener un comportamiento no lineal, esto quiere decir, número uno, que no conocemos si existe una solución analítica o si existen n soluciones analíticas o si algún día la encontraremos. Y esta no linealidad lo que hace es que se empiecen a dar variaciones, por más mínimas que sean, y esta apilación de variaciones al final describe un sistema completamente diferente al que está sucediendo. O como en la película está el efecto mariposa, cambia algo y cambias todo. Y no eres capaz de predecir qué tanto vas a cambiar. La forma eh, correcta de decirlo es que estas ecuaciones son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es como la posición y velocidad que tienen las partículas al momento de que las metemos en un sistema de ecuaciones. Y si yo me equivoqué tantito en la medición, ese tantito se va a apilar en mi ecuación diferencial no lineal y va a acabar en un resultado completamente diferente al que yo preveí originalmente. Un experimento de los más sencillos es un péndulo. Si ustedes ponen una cuerdita, una crotita y la mueven, el péndulo va a oscilar, va a subir y bajar, subir y bajar. Si ustedes construyen un péndulo doble, que para este cablecito puede ejemplificar, en donde tengo ahora dos segmentos de cuerda, y aquí tengo la masa, y se puede mover aquí, y yo lo subo y lo bajo, el movimiento que va a describir este rectángulo doble ahora va a ser caótico. Yo lo voy a poner aquí y voy a decir, ok, en esta posición cuando lo suelto va a trazar esta trayectoria y demás. Pero si me equivoqué tantitito en la medición, cuando lo suelte, el movimiento que haga va a ser
caótico, va a ser completamente diferente. Y luego si quiero repetir el experimento y lo pongo aquí y lo suelto y lo vuelvo a poner aquí y me equivoqué por una millonésima de milímetro o algo por el estilo, la evolución va a ser completamente diferente. Y eso es sistema caótico. Y hay sistemas caóticos de primer orden, de segundo orden y demás, base a cuántas variables estén siendo susceptibles a esta radiación inicial, o esta ineptitud para medir adecuadamente las variables iniciales. Y los ejemplos más de primer orden, de los más sencillos, es el clima. Por eso en el clima nos equivocamos. El clima es caótico. Es muy sensible a las condiciones iniciales. Entonces nos equivocamos un poquito en la medición y nos vamos a equivocar. La medición podemos pronosticar que mañana llueve y de repente mañana está bien despejado el cielo, ¿no? Y el mercado de valores. El mercado de valores es un sistema escocártico, es un sistema caótico de segundo orden, en donde si yo tengo un modelo perfecto que lo prediga y yo predigo que una acción va a subir el día de mañana y entonces por eso me puedo comprar como loco acciones el día de hoy, ese movimiento de compra de acciones va a ser primero que el precio suba, pero que suba antes de lo esperado y que luego tenga un comportamiento caótico que no puedo predecir. Entonces estos sistemas no solo son sensibles a las condiciones iniciales, sino son de segundo orden porque al actuar sobre ellos estamos modificando la misma evolución del sistema. O estos aviones que pueden generar nubes, ¿no? Que de repente lo que pasó en Dubái, las megalizaciones que tuvieron, fue un efecto caótico de segundo orden, porque modificaron las variables iniciales, su modelo predecía tal cantidad de lluvia, pero lo modificaron más de la cuenta, alteraron el mismo modelo que ellos habían creado y entonces provocaron inundaciones por toda la ciudad. Se les salió de control, fue caótico de segundo orden. Ok, perfecto. Entonces, ahorita cuando hablamos de caos, entonces, ¿esto qué sería? ¿Realmente el caos es un desorden o es otro tipo de orden? No, el caos no es desorden, y sobre todo entiendo desorden de física como una medida de entropía que va muy relacionada con la termodinámica y que tiene que ver con la cantidad posible de combinaciones que pueden tener las partículas en un sistema cerrado. Entendiendo orden en ese sentido, el caos no vendría a ser ni orden ni desorden. El caos es la imposibilidad de hacer una predicción certera a futuro dentro de un conjunto posible de soluciones que tiene. El conjunto existe y en teoría de caos y en las matemáticas del caos, al conjunto posible de soluciones se llama un atractor. Por ejemplo, el péndulo doble tiene un atractor que sin importar el movimiento que tenga al final, todas las posiciones de la puntita van a estar dentro del círculo máximo que puedo crear con estos dos segmentos. De ahí no se va a salir. ¿Cuál trayectoria que se va a saber? No lo puedo predecir con antelación, pero sí que va a estar contenido. O sea, va a haber cierto orden dentro de una tormenta, por peor que sea, no puede llover más de la cantidad de agua que hay en el planeta. Ok, perfecto. Está delimitado a ciertas reglas también. Sí, claro, entonces por eso no sería un desorden, es solo Sería un desorden. Sí, sería. Y por cuando decimos qué caos que no pude predecir el que iba a pasar, entonces a eso nos tocaba. Ok, perfecto. Entonces, bueno, no sé si sepas si esta teoría tendría alguna relación histórica. Hay un proverbio chino que dice el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. No sé si esto sea es un proverbio chino antiguo. No sé si tenga alguna relación. El proverbio yo no lo conocía, para serte honesto, y creo que ahora entiendo la inspiración. Hay un libro maravilloso de divulgación con respecto a la teoría del caos. De hecho, se llama así, Doeska Play Dices, o el adiós a los dados. Y el autor es un matemático que era brillante en teoría del caos. Se llama Ian Stewart. El libro de Ian Stewart, o el adiós a los dados. Explica muy, muy bien la teoría del caos y precisamente analiza cómo el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede causar un huracán en otra parte del mundo. Entonces, cuando ahora ya conozco esta frase, no sabía que eran los chinos. Creo que esa fue la inspiración de Ian Stewart para dar ese ejemplo. Pero sí, vaya que tiene razón, ¿no? Y si tienen oportunidad, le han seguido o véanse particularmente esa
esa sección nos explica cómo el aleteo de una mariposa va por acá. Va a ser esa variación de las condiciones iniciales que acabará desembocando en un huracán. Ahora, no significa que cada vez que una mariposa aletea va a provocar un huracán. Claro está, porque se suman. Pero es uno de esos factores que cambia las condiciones iniciales que habíamos considerado en nuestro modelo y que acaba teniendo consecuencias completamente imprevistas. Ok, perfecto. Y bueno, ahora otra película, en este caso, pues, por ejemplo, está la de Hombres de Negro 3, es la de 2012. Ahí, bueno, tienen un personaje que se llama Griffin el Arcaniano. Y ahí dicen que proviene de la quinta dimensión y que es capaz de prever todos los resultados posibles según una acción o una decisión tomada en una cierta situación. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, si esto fuera posible, sería el caso contrario a la teoría del caos. Y pues bueno, aparte existe una quinta dimensión. Es muy raro que exista una quinta dimensión. Veremos más de ello y hay varias posibilidades de quinta dimensión. Varias. Y varias con mérito. Ninguna con evidencia, pero varias quintas dimensiones hay propuestas que tienen mucho mérito. Sí, un ser supradimensional o un ser con la siguiente evolución en su cerebro, una evolución pequeñita, comparable a por ejemplo, un chimpancé que estamos muy cerquita y que compartimos en el 99 punto, no me acuerdo cuánto por ciento. Esta fracción de por ciento que tenemos de diferencia permitió que nuestro cerebro entienda cosas que un chimpancé jamás entendería. Un chimpancé que puede contar hasta 10, que es equivalente a un bebé, que también cuenta será contar hasta 10 con sus deditos. Más o menos está ese nivel de inteligencia, pero luego con nosotros nos desviamos y llegamos a entender ecuaciones diferenciales no lineales, por ejemplo. Si hubiera una mutación genética en esa misma proporción porcentual, estaríamos hablando de que nuestro más grande logro, entender ecuaciones diferenciales de segundo grado, sería algo intuitivo para un bebé de este tipo de raza. Y un bebé de esta raza evolucionada o genéticamente modificada, ni siquiera tiene que ser de la quinta dimensión, podría ser de la quinta dimensión, que pudiera así de manera profunda, intuitiva en su cabeza, en su mente, ver todo el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial caótica, sí podría ver todos los posibles resultados. Y en el sistema caótico, todos los posibles resultados, en este péndulo doble, que es el sistema caótico más simple, todos los posibles resultados van a caer dentro del círculo máximo. Y probablemente esta inteligencia o esta persona podría en su mente calcular cuáles son todas las trayectorias posibles y evaluar todos los escenarios posibles antes de que sucedan en su mente, sin requerir una simulación de computador. Y también para los que lo vean, busquen, por ejemplo, el tractor de Lorentz. El tractor de Lorentz es un tractor caótico que sucede en un plano complejo y que, por ejemplo, se usa para el clima. Entonces van a ver como unas alas de mariposa, curiosamente, que se forman en 3 dimensiones, pero con puras como semicírculos dibujados en 2 planos perpendiculares. Y ese tractor nos dice la región en la que van a poder suceder los eventos o los resultados. Y no se va a salir de esa región de modelo caótico. No podemos predecir qué camino va a seguir para llegar a qué región del espacio, pero sí sabemos a dónde está delimitado. Entonces sí, un ser superior podría ver todas las líneas posibles y esto no estaría en contradicción con la teoría del caos. Ok, súper interesante. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, otra vez, bueno, relacionándolo un poco con filosofía, ¿esto es determinismo o qué es el determinismo? Y pues justo esto, ¿qué implicaciones tendría sobre la moral humana? Es una pregunta interesante y entra también la abolición, el libre albedrío, etcétera, lo tenemos, no lo tenemos. Hay un libro del doctor Gazzaniga, él es neurocientífico y se me olvidó el nombre de este autor. Y él explora precisamente el tema del determinismo y del libre albedrío. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es un materialismo científico duro en donde absolutamente todo lo que pasa en este mundo está gobernado por un set de reglas. Esta gran teoría unificada, la teoría del todo, etcétera. Y entonces, todo lo que va a pasar, tiene que pasar. Y podríamos pensar en un modelo de universo que se llama eternalista,
en donde tenemos por ejemplo presentismo, que decimos sabemos del pasado, lo que hacemos en este momento va a tener consecuencias en el futuro. Y dependiendo de la acción o inacción que tengamos o lo que elijamos, no elijamos hacer, vamos a ir modificando el futuro. Entonces el futuro es incierto, venimos de un pasado que sí recordamos y el presente va determinando la cosa. Un eternalismo sería como que abstraerte y decir que hay un tiempo que está ahí, que existe como una quinta dimensión física y que puedes sacar rebanadas de él y ver lo que sucede en diversos instantes. Sería el equivalente a grabar una película en film todavía, en este medio, y que de repente cada fotograma de la película lo puedes avanzar y retroceder, y no importa cuánto lo avances y lo retrocedas, la película no va a cambiar. Y el determinismo nos diría eso. Hay un conjunto de leyes físicas que no importa el tiempo, espacio-tiempo, toma del universo. Esa rebanada existe, tiene una independencia abstracta. Que no lo has experimentado tú es diferente a que no exista ya. Entonces, lo que tiene que pasar, va a pasar. El doctor Gazzaniga explora a fondo el tema del libre albedrío, del flujo de conciencia humana, de qué podemos o no, si tenemos una vida determinada o no, si únicamente nuestro cerebro es un autómata que responde a impulsos electromecánicos y reacciona y luego nos contamos una historia de que decidimos hacer eso y lo conecta precisamente con la moral y con el sistema de justicia, ¿no? Entonces, si existe un determinismo duro, pues todos los actos inmorales que hemos cometido y que vamos a cometer, los vamos a cometer y los seguiremos cometiendo. Y de repente el castigo, la pena punitiva, restaurativa, dependiendo del sistema de justicia que se imponga a ese infractor de la moral, pues también ya está determinada. Entonces el criminal estuvo condenado desde siempre a cometer ese acto inmoral y nosotros como ciudadanos estuvimos condenados desde siempre a castigarlo de la forma en la que la castigamos o a escapar de la justicia. Y la moral se convierte, pues ya ni siquiera en algo que podamos manipular dentro de un determinismo duro. O sea, simplemente lo que va a pasar, va a pasar. Y el juicio, por bien o mal que nos haga sentir, el juicio de valor que le queramos dar, pues ya estaba predestinado el juicio de valor que le vamos a dar. Y las condiciones materiales de la gente que sufre, pues ya están embebidas al sistema. Y las condiciones materiales de la gente que no sufre, le va súper bien en la vida y tiene todo, hace eso, bueno, pues también ya estaban determinadas previamente. Entonces, la moral es un mero artefacto que nos da un cierto tipo de ilusión. No quiero decir que sea severo, pero esa será la consecuencia de moralista en un determinismo duro, por completo. Claro, entonces bajo esto no existiría no existiría el libre albedrío, más bien. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, hay o podría haber leyes, pues ya, leyes físicas que pudieran explicar o dirigir la moral con lo que tienen ahorita de avances. Hay intentos que se han hecho. Hay un campo de la filosofía que se llama filosofía analítica, que utiliza fuertemente la lógica y las matemáticas para derivar todo un sistema filosófico. Mario Bunge fue un filósofo contemporáneo que falleció en el 2021 y él era doctor en física y filosofía. Y él desarrolló un sistema filosófico completo basado en el materialismo científico. Y él incluso deriva un sistema ético y moral usando filosofía analítica, usando ecuaciones por más absurdo que suenen, y no es popular a ver porque pues, es frío y es denso y no queda, es parte romántica de decir, o el kantiano, el imperativo categórico de Kant, de decir, no, lo que debes hacer es desde dentro lógico lo tienes que hacer porque eso es lo correcto para los seres humanos, ¿no? Entonces sí hay intentos, pero también la moral tiene un contexto geográfico, histórico e incluso estético muy importante. Me gusta mucho una frase de Nietzsche que dice precisamente que el que mata una cucaracha es un héroe y el que mata una mariposa es un villano. La moral tiene... Y a ver, en ambos juegos estás quitando una vida. Y si de repente en tu casa ves una araña, la reacción de muchas personas es matar a la araña. Y si ves una bella mariposa volando, o si mete un pajarito así bonito, cantan precioso a tu casa, no vas a ir a darle de paros hasta que se muera. Vas a pedir una ventana, vas a procurar que no se estrelle contra las ventanas, que no sufra un daño. Si sufre un daño, lo más bueno es que lo socorras incluso. Si se estrella con una ventana y cae aturdido, lo vas a socorrer, le vas a dar éxito, agüita, le vas a sacar, y si puede volver a volar, cuando vas a volar otra vez libre, vas a sentir que hiciste el bien. Y entonces,
la vida de las cucarachas vale menos que la vida de una mariposa. Y precisamente como está cargada de a veces digo, vaya las tradiciones, sí hay que romper las tradiciones porque si no, seguiríamos sacando del corazón latiente a nuestros enemigos en la cima de una pirámide. Y eso era moralmente correcto. Claro. Y era un juez, lo capturé y me lo traje y ahora se voy a sacrificar a mi Dios y es lo mejor que podía hacer y somos los buenos nosotros. Así es. Entonces, es bien difícil establecer si realmente existe una moral abstracta a la que vamos a aspirar. Creo que sí hemos mejorado mucho históricamente porque ya lo sacamos del corazón de quien de nuestros enemigos, por ejemplo. Claro, sí, ya pasó un poquito. Sí, ya mejoramos de muchas atrocidades, pero pues ya hay convenciones y demás que evitan que sucedan las escalas que sucedió en el pasado. Entonces, probablemente algún día sí encontramos esta moral abstracta perfecta, libre de interpretaciones, libre de estética y libre de contextos geopolíticos y geográficos.